Lunes 10 de julio, bienvenidos a nuestro espacio, momento de entrar en contexto, como siempre un gusto acompañarles a través de esta señal. Feliz inicio de semana, ya entramos en el segundo semestre de este año 2023, un año que se nos está yendo volando y estamos a menos de 120 días de un escenario político importante para Venezuela, como es el caso de la primaria de la oposición. Sobre ese es uno de los temas que vamos a conversar la jornada de este lunes, una jornada, por cierto, muy noticiosa, con todo lo que ha venido pasando en la mañana, declaraciones en el Tribunal Supremo de Justicia que tienen que ver con el Partido Comunista de Venezuela, con lo que tiene que ver también precisamente con el tema de la primaria. Luis Ratti está del Tribunal Supremo de Justicia para acá, viene para acá para comentarnos qué es lo que está haciendo y qué es lo que está buscando con este recurso que ha interpuesto ante el Poder Judicial contra la primaria. Vamos a hablar de eso al final del espacio, como siempre invitándolos también a que nos acompañen con sus comentarios en redes sociales, @encontextopisoy, @Carlos Penaloza, nuestro WhatsApp siempre disponible para ustedes, 0412-700-7606, 0412-700-7606. Gracias a quienes siempre por allí también se están comunicando con nosotros. Aprovecho la oportunidad para saludar a la señora Marianela Angulo, que siempre está viendo este espacio allí en Terrazas del Ávila, y también a los amigos en Falcón, que por allí nos vimos este fin de semana y enviaban saludos y además siempre reportando su sintonía acá en Contexto. Gracias a todos ustedes y recuerden nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto. Se pueden suscribir, activar las notificaciones y ahí está al día todo nuestro contenido audiovisual. Ya por cierto, las últimas entrevistas con José Brito, con Teresa Albanes, con Emilio Graterón, todo el contenido de nuestro espacio la semana pasada está disponible ya en el canal de YouTube. Ustedes allí pueden dejarnos también sus comentarios y también suscribirse al canal. Como mencionamos, menos de 120 días nos quedan para el desarrollo de la primaria de la oposición. Acá hemos tenido a los distintos candidatos y, por supuesto, ya podemos decir candidatos formales porque transcurrió además el lapso de impugnación de las inscripciones en el proceso y todos los que ya hoy en definitiva son 14 los que van a participar en esta elección primaria de distintas corrientes políticas. Andrés Caleca es nuestro primer invitado hoy, un gusto que nos acompañe nuevamente acá. Un gusto, Carlos, muchas gracias por invitarme, gracias a todo el equipo de En Contexto y particularmente a ustedes televidentes de este programa. Como mencionamos, una jornada muy movida hoy con el tema de las primarias. ¿Cómo está viendo Andrés Caleca esto que está ocurriendo con la posibilidad de que de alguna manera el Poder Judicial se pronuncie respecto al tema de la primaria, el tema de los... Hay dos teorías. Primero, que puedan de alguna manera deslegitimar la primaria o que puedan impedir la participación de los inhabilitados. No se sabe cuál es la que pudiera surgir del TCJ. Bueno, lo que sí estamos claros es que el gobierno tiene una estrategia muy definida que la ha anunciado a través de distintos voceros en distintos programas de televisión, en informaciones de prensa, una estrategia muy clara de entorpecer la primaria de la oposición. El gobierno quiere, sin ninguna duda, desestimular la vía electoral de cara a la participación opositora. Está provocando que la oposición pise de nuevo el peine de la abstención, abandone la ruta electoral, que es la ruta que le garantiza el éxito a la oposición en este momento. El gobierno está derrotado en cualquier elección medianamente libre y transparente en Venezuela. Y el gobierno, por supuesto, hace lo que tiene que hacer. La oposición tendrá que hacer lo que le toca hacer, que es persistir en su estrategia. Mira, incluso aquí en este programa, Carlos, hace poco estuvimos hablando hace meses y hablamos de los problemas de la primaria, ¿no? Y de los obstáculos que sin duda iban a ocurrir. Ya la primaria tenía algunos plomos en el ala, los candidatos inhabilitados. Ahorita está en boga el tema de la extensión de la inhabilitación de María Corina, pero ya sabemos que habían unas inhabilitaciones anteriores. Capriles está inhabilitado, Superlanes está inhabilitado. La inhabilitación de María Corina había fenecido teóricamente en el año 16 y la ampliaron de manera oficiosa, porque bueno, total, aquí no hay Estado de Derecho, aquí hacen las autoridades lo que les da la gana con la ley. Y aparte de eso, viene la decisión de hacer implosionar el Consejo Nacional Electoral en un momento en el cual ya estaban llegando a un acuerdo con la Comisión de Primaria. El acuerdo que significaba, en primer lugar, la supervisión del Consejo Nacional Electoral al proceso de primaria, la apertura de los centros de votación tradicionales del país y las mesas electorales, si no todas, por lo menos una gran cantidad de mesas electorales en todo el territorio nacional, y el uso de la tecnología automatizada para el escrutinio y totalización de los votos. Días antes de que se llegara a un acuerdo que significaba preservar el derecho, la identidad del elector,
Entonces se produce que era la mayor preocupación, además, en ese contexto del CNE. Obligan a los dos rectores principales del CNE de la tendencia chavista a renunciar y a sus suplentes. En la práctica, el proceso se lleva por encima también a los dos rectores de la oposición, que por cierto, los suplentes de la oposición no han renunciado. Se inicia un proceso de crear un nuevo CNE que tiene unos lapsos establecidos en la ley que son bastante largos. Y queda esto en el limbo. La comisión de primaria entonces toma la decisión de ir a unas elecciones primarias autogestionadas, con todo lo que eso implica desde el punto de vista organizativo y económico. Allí se pone en peligro la primaria, sin ninguna duda, porque el éxito de la primaria no solo es su realización, el escrutinio que sea correcto, la totalización que sea en tiempo adecuado, sino sobre todo el volumen, el porcentaje de ciudadanos el alcance que tenga en todo el territorio nacional. El alcance tiene en el territorio nacional y cuánta gente, de dónde, de qué sector social, de qué lugar de la geografía nacional participa en la primaria. Porque total, ¿por qué se va a la primaria, Carlos? Se va a la primaria porque se busca legitimar al candidato unitario, de por lo menos ese sector de la oposición. No desplazar un liderazgo, porque hay unos que ven la primaria como para desplazar a un liderazgo. Hay unos que han planteado incluso que van a la primaria para barrer a la oposición. Es una cosa que es absurda, ¿no? Eso es una contradicción in adjecto, dirían los filósofos. Es una cosa absolutamente absurda. Yo por lo menos que decidí inscribirme en la primaria como candidato independiente, lo he dicho permanentemente, voy a la primaria, pongo mi nombre no para barrer con la oposición, sino para unir a la oposición. Ese era el objetivo de la primaria. Y legitimado con la mayor participación de la población. En este momento las encuestas establecen que más o menos la propensión a participar en la primaria dura, digamos así, está en el orden del 20%. Si eso fuera verdad, es una participación de 4 millones de personas. Eso daría a ese candidato que resulte electo una legitimidad de origen extraordinaria. Y es un número cercano al que vimos en 2012, en un contexto diferente. Un contexto diferente y tal y qué sé yo. Yo dudo de que eso se pueda alcanzar si el CNE efectivamente no participa en la primaria. Ahora hay rumores de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, tú vas a tener a Ratti después de mí en este programa, ya te informarás y nos informarás qué es lo que se está cociendo ahí en el Tribunal Supremo de Justicia. Los rumores dicen que van a eliminar la primaria, otros rumores dicen que van a obligar a que la primaria sea organizada por el CNE y deje de ser autogestionada, basándose en el derecho que tienen los venezolanos de todas partes del país a participar y elegir al candidato opositor. Si eso fuese así, imagínate, el laxo se pone difícil, porque en este momento no hay CNE. Hay que esperar que designen un nuevo CNE para entonces empezar otra vez con esos nuevos CNE a hacer esa misma negociación, esos acercamientos. Quién sabe para cuándo serían las primarias. Pero bueno, no, todo esto son especulaciones. No sabemos exactamente qué es lo que va a decidir el tribunal. Esperemos la decisión del tribunal. En todo caso, nosotros seguimos adelante. ¿Seguimos adelante en qué? ¿O en qué deberíamos seguir adelante? Primero, en la ruta electoral. Señores, el 80% del país rechaza la gestión de Maduro en el gobierno, quiere cambio de la situación de Venezuela. Acaba de publicar la encuestadora Delfo, conjuntamente con la Universidad Católica, un estudio de opinión que refleja lo que venían diciendo las encuestas, incluso creciendo el rechazo al gobierno de Maduro. El 85% del país, según esa medición de Delfo, cuya muestra se hizo en el mes de junio, considera que la situación tiene que cambiar. El país tiene que cambiar y que la manera de cambiarlo está en las elecciones del 2024. No en violencia, no en un golpe de Estado, no en una insurrección popular. La gente quiere un cambio en paz. Y la Constitución lo señala. Ahí está el camino. El camino es electoral. Tenemos 2 años diciéndolo, Carlos, aquí en este programa y por todo el país. Señores, concentrémonos en la ruta electoral. Allí tenemos la posibilidad de hacerlo. Allí tenemos la posibilidad de triunfar. Ahora bien, hay que convertir ese 85% de personas que rechazan a Maduro en una mayoría política capaz de derrotarlo. De allí la unidad de la oposición tan importante. Y no solo de la oposición del sector que participa en las primarias, sino que hay que unir a toda la oposición. Es decir, yo he dicho... Claro, lo que vimos el 21 de noviembre demuestra que la unidad no tiene sentido. Correcto. Sí, el país se tiñó de rojo el 21 de noviembre porque la oposición iba dividida. Si tú sumas todos los votos del no madurismo, para llamarlo de alguna manera, la oposición ganó esas elecciones con respecto a la votación del pueblo patriótico. Yo he dicho, si gano la primaria, mi primera labor será
buscar a los partidos de la oposición que no participaron en ella para convencerlos de que hay que hacer una gran coalición nacional y buscar a ese resto del país que no está. Sin miedo a que digan que Andrés Caleca es alacrán, porque todo el que no está en la primaria dicen que es alacrán. Bueno, aquí hay dos que le hace el juego al gobierno. Aquí tú sabes, hay dos cosas, ¿no? Cualquier cosa que tú digas a favor de un cambio en paz, a favor de una ampliación de la coalición opositora, etcétera, te llaman alacrán. O colaboracionista. O colaboracionista. Cohabitador del régimen. Y cualquier cosa que digas a favor de los más desposeídos, de los derechos de la minoría, entonces eres comunista. O sea, aquí estamos atrapados con un lenguaje extraordinariamente segmentado. Siempre recuerdo una frase de Pérez Reverte, el escritor español, el literato español, que dice: el problema de las redes sociales es que está llena de ideólogos sin biblioteca, ¿no? Entonces tenemos ese problema. La gente reduce las cosas de una manera absurda. Pero bueno, sin miedo a eso, nada de eso, porque sencillamente el país me conoce, sabe quién soy, sabe que soy una persona absolutamente transparente y que habla según sus principios. No hay manera de derrotar a Maduro si no se constituye una gran coalición nacional para el cambio. Y esa gran coalición nacional, ¿qué es una coalición? Es la unidad de diversos. Allí hay de todo, es una unidad variopinta. Mira, Carlos, ahí hay socialcristianos, ahí hay socialdemócratas, hay gente de derecha, hay gente de izquierda. Hay opositores que ya no creen ni siquiera en la vía electoral, decepcionados de toda la oposición. Hay chavistas traicionados por esta gestión, por lo que ha pasado en este país en estos 23 años. A todos hay que unirlos, si no, ¿cómo el país va a salir de adelante? Si no, ¿cómo desplazamos del poder a esa camarilla que se han quitado en Miraflores? Hay que unir al país para ganar aplastantemente, para cobrar la victoria y, lo que es más importante, una gran coalición que soporte al próximo gobierno. Claro. Porque vamos a recibir un país en ruinas. De eso hablamos al regreso de la pausa. El país que viene no es un país de maravillas, en el caso de que gane la oposición. Es un país que se recibe con un TCJ electo por una asamblea mayoritariamente oficialista, por un CNE que no sabemos hoy en qué condiciones va a salir, con más de 19 gobernaciones en contra, más de 200 alcaldías en contra. Es un país complejo el que se nos viene, y por supuesto ni hablar del tema militar, que lo vimos recientemente con lo que fue la ratificación, los ascensos y todos los cambios que se dieron en el componente de la Fuerza Armada Nacional. Ese país es complejo, no es un país que tal vez todo el mundo tenga la capacidad de asumir. ¿Cómo ve Andrés Caleca precisamente ese país en caso, por supuesto, de ganar la primaria y cobrar en 2024 la posibilidad en una elección presidencial? También vamos a leer sus comentarios al regreso. Recuerden, 0412-700-7606 es nuestro WhatsApp.